Sin Más Fósiles MX. Y precisamente en el marco de la COP28 se creó el capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Para conocer más detalles, saludo con mucho gusto a la doctora Isabel Studer, embajadora del capítulo México de este tratado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por la comunicación. Sabemos que acaba de regresar precisamente la COP28. ¿Cuál es la importancia de que se haya creado este capítulo México en el tratado? Bueno, mira, en primer lugar habrá que hablar del tratado a nivel global, como es visto y lo podemos ver en los procesos de la COP, pues es un proceso que ya está claramente agotado. Llevamos 28 COPs y todas esas COPs pues han estado destinadas justamente a buscar vías para reducir las emisiones de carbono. El Acuerdo de París, que se firmó en 2015, pues tiene compromisos muy claros a nivel universal. Absolutamente todos los países se comprometieron a reducir las emisiones de acuerdo a sus capacidades y según se determinaba de manera nacional y las capacidades de cada uno de los países, desarrollados, no desarrollados, economías emergentes y demás. Curiosamente, el Acuerdo de París no tiene una sola referencia a los combustibles fósiles, porque el acuerdo fue precisamente orientado a reducir la demanda de la energía fósil y a aumentar la demanda por las energías limpias. Esa era la vía que se estimaba nos podría permitir alcanzar la meta de evitar que se aumentara la temperatura más de 1.5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial, que es cuando comenzamos a utilizar combustibles fósiles. Lo que hemos visto es que con excepción de la pandemia, pues han seguido creciendo las emisiones de manera que ahora se está proyectando que tendremos una temperatura pues alrededor de los 3 grados centígrados, 2.9, 2.6 grados centígrados. Y tu público dirá, bueno, pues eso no parece ser un gran aumento de la temperatura, ¿cómo puede tener un gran impacto? Porque además se habla de ese aumento de la temperatura a finales de este siglo. Lo cierto es que ya podemos ver con 1.3 o quizá 1.4 grados centígrados, ya estamos viendo los impactos significativos que el aumento de la temperatura está teniendo y los científicos siguen insistiendo en que no habrá ciencia posible que nos pueda decir qué tan rápido tendrán impactos que son irreversibles en ecosistemas cruciales como son los polos, el Ártico, como son el Amazonas, muchos otros, la pérdida de biodiversidad que, bueno, pues es gravísima y la verdad es que sin hacer referencia al elefante en la sala, que son los combustibles fósiles y sobre todo su producción, pues no vamos a llegar a ningún lado. Como bien se ha comentado en este programa, pues los productores de petróleo y gas han apostado a esta tecnología de captura y almacenamiento de carbón, pero lo cierto es que pues en los últimos 30 años se ha demostrado que no es una tecnología que haya funcionado y siguen insistiendo en que, como pudimos ver ahora en la COP28, sobre todo por parte del presidente de la COP, que también es el presidente de la compañía petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, pues ellos no creen realmente que se deban restringir y evitar la proliferación de los combustibles fósiles como parte de la solución. Insisten que debe venir y provenir de la parte de la demanda y que se sigue apostando a esta tecnología que claramente no ha tenido éxito. Claro. Un país como México, hoy por hoy, es un país que también depende de los recursos petroleros, pero como sabemos, México tiene un potencial enorme de energías alternativas. Y estamos viendo una reconfiguración mundial que aun cuando no queda en evidencia en esta COP, porque no vemos los liderazgos para hacer una de la transición energética y la no proliferación de los combustibles fósiles como el tema crucial,
Un país como México debe apostar a estas energías limpias simple y sencillamente por el hecho de que somos un país que cada vez depende más de las importaciones de gasolina, depende cada vez más de las importaciones de gas y ya como lo ha demostrado la Agencia Internacional de Energía, pues hemos llegado al pico de la demanda de petróleo. Los países que tienen menos capacidad para, como están haciendo muchos otros, acelerar la extracción de petróleo porque saben que ya en algunos años no lo podrán seguir haciendo, pues un país como México podría aprovechar esta oportunidad, sobre todo considerando la situación de Pemex, del endeudamiento, el hecho de que solamente $10 de cada barril de petróleo que se vende se queda en México, mientras $12.5 se pagan a los tenedores de deuda, pues deberíamos estar pensando en una estrategia de diversificación. Ya si no es por los compromisos del Acuerdo de París, es por la seguridad energética y lo que implica esto para la competitividad del país. Por eso hemos lanzado este capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Creemos en un futuro, el futuro está dentro de los mexicanos como de la humanidad, en una transición energética que además sea justa. Y podemos hablar de algunos de los detalles, si te parece. Sí, nos queda un minutito, doctora, pero si en un minuto nos pudiera dar los puntos clave del tratado, por favor. Los puntos claves del tratado son, primero, evitar la proliferación de la explotación de combustibles fósiles. Segundo, hacerlo de una manera que sea justa, es decir, los países desarrollados, que son los que crearon este problema, lo tienen que hacer primero. Primero tienen que no solo evitar la proliferación, sino también disminuirla. Después vienen los países menos desarrollados y, por supuesto, un país como México pues requeriría de los apoyos internacionales para asegurar que podemos hacer esta transición de una manera que México pueda diversificar su matriz energética. Una gran ventaja que tenemos es que aquí el Estado puede hacer un plan de transición ordenado y organizado, dado que tiene control o dominio tanto en la producción de petróleo y gas como en la generación de electricidad. Precisamente ahí, nada más para concluir, doctora, lo que usted decía, que hace falta liderazgos en transición energética, ¿se refería a nivel global o en el caso específico de México? Por supuesto que a nivel global hacen falta esos liderazgos. Estamos viendo que Estados Unidos, con la administración Biden, ha ampliado los recursos, desarrollado muchas políticas importantes para impulsar la transición de una manera significativa, y México no tiene opción, tiene que seguir a Estados Unidos, dado que somos dos economías que están muy integradas, sobre todo en ciertos sectores estratégicos, pero no estamos viendo ese liderazgo, ha faltado, no lo vi en la COP. La verdad es que pues sin la presencia de la canciller, sin la presencia del presidente de México, este tipo de decisiones pues hacen muy difícil que el país tenga liderazgo y una voz. Pero es lo que queremos impulsar del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, los liderazgos desde la sociedad, del sector privado, del gobierno, de los distintos niveles de gobierno, y sobre todo asegurar que el tema de la transición energética es una prioridad del próximo gobierno y que no se convierta en un tema de polarización, porque por medio está el bienestar de México y los mexicanos. Ojalá. Precisamente sabemos que estuvo por allá el secretario de Agricultura y mañana tendremos la oportunidad de platicar con él, así que ojalá que nos hable más de este tema y que, como dice, pues veamos más compromisos tanto de las autoridades como de la sociedad civil. Muchas gracias por la comunicación, doctora Isabel Studer, embajadora del capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y ojalá que podamos seguir platicando a lo largo del siguiente año sobre este tema. Por supuesto, me dará mucho gusto y gracias por el espacio. Gracias, muy buenas tardes. Sin Más Fósiles MX.